Días, el día de hoy le vamos a hacer una entrevista a la profesora Estefanía Vera. Bueno, la primera pregunta es sobre el expresidente César Gaviria, quien estuvo en la presidencia del 1990 al 1994. La primera pregunta es, ¿usted cómo recuerda las circunstancias retadoras gracias al narcotráfico en el gobierno de César Gaviria? Bueno, cuando yo era muy pequeña, lo que recuerdo era que mi mamá llegaba siempre a la casa súper tarde porque fue una época en la que empezaron a estallar bombas. De hecho, hubo una súper cercana acá en el Quirigua que mató mucha gente. Mi mamá trabajaba en una clínica en la parte administrativa, entonces mi mamá nos contaba en la casa cómo tenía que hacer parte como de un comité de emergencia, donde cuando llegaban muchísimos heridos, ellos inclusive tenían que atender a la gente en la calle. Eso es lo que recuerdo porque yo era muy pequeña, yo tenía 4 años cuando sucedió eso. Vale, la segunda pregunta es sobre el expresidente Andrés Pastrana, quien estuvo en presidencia del 1998 al 2002. La pregunta es, ¿qué consecuencias tuvo el Plan Colombia en el país durante el mandato de Andrés Pastrana? Listo, las consecuencias del Plan Colombia fue la imposición de bases estadounidenses acá en el país por un acuerdo que él hizo bilateral con Estados Unidos para servir de base militar en Sudamérica, ¿sí? O sea, en caso de que hubiese como algún problema en el cual Colombia pudiera ayudar. El Plan Colombia también, digamos que dejó como muchos temas abiertos referente a la sexualidad. ¿Por qué? Porque los soldados que llegaban acá de las bases estadounidenses venían a tener hijos y los dejaban acá. Si me hago entender, con las personas, con las mujeres acá, con las colombianas, muchas de ellas indígenas, muchas de ellas pobres, sin recursos, y estos son los hijos del Plan Colombia, se llaman así porque ni siquiera fueron niños reconocidos. Aparte de eso, digamos que generó como la apertura también de muchas entradas del narcotráfico, porque con el Plan Colombia como que se validaron muchas de esas conductas y de transporte de droga ilegal. Listo, la siguiente pregunta es sobre Álvaro Uribe, quien estuvo en presidencia del 2002 al 2010. La pregunta es, ¿qué impacto social tuvieron los falsos positivos en el país en el mandato de Álvaro Uribe? Bueno, el impacto social durante el mandato de Uribe, digamos que empezó a generar muchas preguntas y cuestionamientos en general en los candidatos políticos de derecha. Álvaro Uribe no es de centro, sino que es de derecha. Y la derecha siempre gobernó en Colombia hasta que llegó Petro, ¿cierto? El impacto social fue la creación de una asociación que hicieron las mamás de Soacha cuando sus hijos empezaron a perderse. Si ustedes se dan cuenta, ahorita en la actualidad sale una cifra que son 6.004 muertos, que son los 6.004 muertos falsos positivos que se dieron en ese gobierno. Y desde ahí empezó como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a plantearse más una vigilancia acá dentro del país. Empezaron los jóvenes, lo digo yo porque en esa época yo era joven, o sea, más joven de lo que soy ahora. Empezamos como a plantearnos realmente qué tipo de estrategia humanitaria o de derechos humanos tenía el país, lo cual no sucedió porque aparte de los falsos positivos hubo muchas masacres en esos gobiernos, mucha gente que falleció, muchos muertos, hubo un acuerdo de paz que no sirvió de nada, que fue el del Realito con los paramilitares, y los paramilitares fueron los encargados de asesinar realmente junto con el ejército esos falsos positivos. Entonces, ¿qué se hizo? Se generó conciencia en la población mucho más joven. Vale, la siguiente pregunta es sobre Juan Manuel Santos, quien estuvo en presidencia del 2010 al 2018. La pregunta es, ¿qué políticas cree usted que fueron más importantes económica y socialmente del gobierno de Juan Manuel Santos para el país? Ok, pienso que la más importante a nivel social, ¿me preguntaste? Fue la creación de la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, porque él creó el primer acuerdo de paz con las FARC. De hecho, él ganó el premio Nobel. Entonces, al crear eso, si bien mucha gente no estuvo de acuerdo y en el referendo dijeron que no, porque no querían acuerdo de paz, de alguna manera esto como que lo que hizo fue legalizar que estas personas que estaban en situación de insurgencia y fueran guerrilleros reconocieran crímenes de lesa humanidad. A nivel social, aparte, digamos, como de la reincorporación de este tipo de población, también hubo como un reconocimiento hacia las víctimas, que fue lo más importante, porque cuando tú
victimizas a alguien o lo agredes, debe haber una reparación. Aquí se creó también el Centro de Memoria y Reparación Histórica, que se dio en el gobierno de él. A nivel económico, lo más importante realmente que él hizo fue garantizar el tema del turismo, porque digamos que el turismo hoy en día es una de las bases económicas de Colombia, lo promocionó aún más de lo que estaba, entonces digamos lo que es Cartagena y el Pacífico generaron muchísimo dinero como un destino turístico. Listo. Y la última pregunta es sobre el actual presidente Gustavo Petro, quien está en presidencia desde el año 2022. La pregunta es, ¿qué avances cree usted que ha tenido la reforma laboral del actual presidente? Listo, la reforma laboral no solamente digamos que restituye derechos que se perdieron, como el derecho a las horas extra, el derecho a un salario digno, a tener un subsidio de transporte digno, sino que también te da la garantía de que tú no tengas contratos informales. Digamos que ya el contrato de prestación de servicios donde tú no tenías una seguridad social o para fiscales ya no va a existir más, porque eso lo que hace es dejar que las empresas, digámoslo así, evadan impuestos. Si tú de alguna forma estás empleado en un lugar, tienen que garantizarte la seguridad social y la ARL. Entonces, ese tipo de cosas dentro de las reformas son importantes, no solamente por tener derechos dignos, sino porque realmente se da reconocimiento al empleado. Listo, esa fue toda la entrevista. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Bueno, el día de hoy estamos con el profesor Alex Moreno y le vamos a realizar una entrevista. Bueno, la primera pregunta es sobre el expresidente Julio César Turbay, quien estuvo en presidencia del 1978 al 1982. La pregunta es, ¿qué cree usted que hizo falta o quedó pendiente en el mandato de Julio César Turbay? Yo considero que durante el gobierno del expresidente Julio César Turbay Ayala, el país vivió también una época de gran violencia. También se supo que se fue intensificando y había comenzado y se fue intensificando el tema del narcotráfico en Colombia, y considero que él quedó muy corto para poder alcanzar una mejor calidad de vida para los colombianos. Faltó impulsar algo importante en ese momento, que era una reforma agraria, la cual los campesinos estaban demandando sobre la tenencia de la tierra, ya que en ese momento hubo varios conflictos por algo que se llamó los desacuerdos por los grupos terratenientes. Los terratenientes eran grandes familias en Colombia que eran los que ostentaban y eran los que controlaban más del 80% de las tierras en el campo en el país. Eso generó muchos conflictos tanto con los campesinos, con los grupos indígenas y también con grupos de afrocolombianos en ciertas zonas del país donde había explotación minera y también donde se estaban explotando grandes extensiones de tierra para la tala de árboles. ¿Eso qué significa? Que Colombia quedó entonces, en ese momento el gobierno del expresidente Julio César Turbay quedó en deuda con grandes sectores de la población para poder mejorar. También el tema de la educación, el tema de la salud se vieron grandemente afectadas, y pienso yo que en la inversión social en general fue uno de los puntos débiles que tuvo el expresidente Julio César Turbay Ayala. Vale, la siguiente pregunta es sobre Belisario Betancur, quien estuvo en presidencia del 1982 al 1986. La pregunta es, ¿usted cómo recuerda el suceso de la toma del Palacio de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur? Bueno, y durante la presidencia del expresidente Belisario Betancur, recuerdo que yo era pequeño en esa época, pero recuerdo porque también mi papá me contaba cómo fue esa toma del Palacio de la Justicia, producto de eso, que el acuerdo que había establecido el ya desaparecido Pablo Escobar con el grupo guerrillero M-19, y fue un punto muy difícil que le tocó asumir al expresidente Belisario Betancur, sobre todo para dar la orden en la cual la fuerza pública, en este caso el ejército, tomara la decisión de evacuar a todas las personas que estaban dentro, los magistrados que estaban en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, que están ahí en la Plaza de Bolívar. Entonces fue muy complicado para él tomar esa decisión, y que
Realmente él también tiene una deuda histórica con el país. El general Plazas, que era el comandante encargado en ese momento del ejército, está siendo procesado porque se sabe que hubo mucha responsabilidad a la hora de poder sacar a las personas. Entonces creo que eso fue una de las grandes cosas más difíciles que le tocó a él. No solo la toma al Palacio de Justicia, sino también la tragedia de Armero, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que dejó más de 25.000 personas muertas. Creo que incluso es más significativo que la misma toma. Listo, la siguiente pregunta es sobre Virgilio Barco Vargas, quien estuvo en presidencia del 1986 al 1990. La pregunta es, Virgilio Barco, ¿cómo enfrentó el narcotráfico en su mandato? Él también le tocó una situación de orden público muy difícil en el país. Fue el momento en el cual estaba en pleno auge los carteles, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y estos grupos, y después el grupo de los Pepes, los perseguidos de Pablo Escobar, que generaron una gran ola de violencia. Habían atentados tanto en grandes ciudades como Medellín y Bogotá, comprobados, donde dejaron muchas personas, muchas familias que perdieron a sus seres queridos. También el atentado al edificio del DAS en aquel momento. Y a él le tocó negociar varios de esos acuerdos y lastimosamente murió muchas personas, incluso gente muy destacada, como también el caso de una de las hijas del expresidente Julio César Turbay Ayala, que era Diana Turbay, que era la mamá del también muerto ahorita Miguel Uribe. Listo, la siguiente pregunta es sobre César Gaviria, quien estuvo en presidencia del 1990 al 1994. La pregunta es, ¿qué llevó a César Gaviria a impulsar la Constitución del 1991 y qué impacto tuvo esto hasta la actualidad? Una cosa que lo llevó a impulsar a él mucho eso fue básicamente que estaba la guerra del narcotráfico acá, de los carteles de la droga. Asesinan al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el padre del actual alcalde de Bogotá, de Carlos Fernando Galán. Él asume la presidencia por el movimiento del neoliberalismo, gana la presidencia y de acuerdo a esa situación que vive el país en materia de orden público, en materia de seguridad social, un país donde había mucho desempleo, donde la educación no estaba financiada adecuadamente, donde la salud también estaba desbordada en aquel momento por mala atención a los ciudadanos. Él ve toda esa situación y no tanto él, fue un movimiento estudiantil el que va a impulsar la séptima papeleta que va a llevar a la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, y de esa Asamblea Nacional Constituyente es de donde nace la actual Constitución Política de 1991, la cual le tocó hacer frente a todos esos desafíos que asumió en ese momento el expresidente César Gaviria, incluyendo también una cosa muy anecdótica que fue el racionamiento de luz, porque los embalses no tenían agua y fue algo muy difícil para el país que le quitaran la energía eléctrica. Se llamó el apagón y nos tocó adelantar la hora del reloj. Entonces fueron muchos desafíos, no solo la constitución política, sino también la apertura económica en el país fue en el gobierno de Julio César Gaviria. Bueno, la siguiente pregunta es sobre Ernesto Samper, quien estuvo en presidencia del 1994 al 1998. ¿Qué conocimientos tiene usted sobre las estrategias económicas que utilizó Ernesto Samper para poder enfrentar la crisis de los 90? Pues yo siento que él trató de hacer mucho a nivel económico, pero él estaba enlodado, él se dedicó fue a defenderse en su gobierno, porque la financiación de su campaña política para obtener la presidencia del país estuvo manchada porque se supo efectivamente que su campaña había recibido dinero del cartel de Cali y se llevó a cabo todo un proceso legal que se llamó el proceso 8000. En ese caso, en ese momento, él se dedicó fue a defenderse legalmente y el país quedó, digamos, a la deriva y esas políticas económicas no fueron realmente efectivas. Por otro lado, también la guerrilla y otros grupos delincuenciales en el país estaban afectando a todos los colombianos, y yo considero que las políticas macroeconómicas que él trató de implantar no fueron realmente la solución. Bueno,
La penúltima pregunta es sobre Álvaro Uribe, quien estuvo en presidencia del 2002 al 2010. La pregunta es, ¿cuál cree usted que fue el desafío más difícil de la reelección de Álvaro Uribe? El desafío de él fue básicamente porque se hizo reelegir de una manera muy irregular, porque la constitución política se podía reformar solamente a través de un referendo y él lo tramitó en el Congreso porque tenía mayorías de su partido. Y eso realmente no fue bien visto que él pudiera reelegirse. Se cambió la constitución a través de algo que se ha denominado el articulito. Se modificó un artículo de la constitución y él pudo ser reelegido, incluso también le dio esa garantía al expresidente Juan Manuel Santos. Entonces yo considero que fue algo muy complejo porque también en ese momento esa política de la seguridad que él estaba proponiendo contra los grupos, en ese caso especialmente de las FARC, llevó a un periodo de mucha violencia en el país, de mucho de sangre, mucho derramamiento de sangre, y muchas personas inocentes también vivieron momentos muy difíciles. Entonces, incluso no le alcanzaron los 2 periodos para poder establecer lo que él quiso en su momento, la seguridad democrática. Vale, y ya por última pregunta es sobre nuestro actual presidente Gustavo Petro, quien está en presidencia desde el 2022. ¿Qué cree que es lo que más ha impactado económicamente el gobierno de Gustavo Petro? En términos económicos, increíblemente, se pensaba que con él no había optimismo en cuanto a que el país iba a mejorar, que se iba a convertir en una segunda Venezuela. Los datos económicos, no solo de Colombia, sino a nivel internacional, podemos decir y ustedes pueden revisar, la Bolsa de Valores de Colombia ha repuntado muy positivamente en el mundo. El peso colombiano en las últimas semanas se ha mantenido como una de las monedas mejor posicionadas a nivel global. La tasa de inflación ha disminuido notablemente. La tasa de desempleo, según las últimas estadísticas del DANE, también ha sido las más bajas en los últimos 10 años. Por lo tanto, yo considero que se ha hecho una reinversión, una reingeniería de la economía en todo el país a lo largo de la política del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta que él también es un economista y ha sabido negociar varias cosas, por ejemplo, acuerdos económicos con China, saliéndose del bloque hegemónico con Estados Unidos, lo cual es una gran noticia para el país. También el ingreso de Colombia oficialmente a los BRICS, que es ese nuevo bloque económico, donde Colombia va a poder contar con ayuda y acuerdos internacionales en términos económicos que van a beneficiar a toda la población nacional en empleo, en tecnología, en ayuda, asistencia técnica, etc. Entonces, esperemos que esto siga mejorando. El precio del dólar se ha mantenido estable, cosa que es muy importante también para la economía del país. Vale, y eso fue todo por la entrevista. Muchas gracias, profesor. Muchísimo gusto. Bueno, buenos días. El día de hoy estamos con mi tía y le vamos a hacer una entrevista. Bueno, la primera pregunta es sobre Álvaro Uribe, quien estuvo en presidencia desde el año 2002 hasta el año 2010. La pregunta es, ¿sabe usted por qué Álvaro Uribe implementó la seguridad democrática? Bueno, realmente yo estaba muy chiquita, pero digamos que de lo que recuerdo también como que muchas personas dicen es que el tema de pues seguridad en el país, la percepción de seguridad y también por el conflicto armado estaba un poco complejo. Entonces, pues el tema de seguridad democrática lo que hacía era como minimizar el impacto de estos grupos, pues como de la guerrilla y pues mejorar la seguridad para la ciudadanía. Bueno, la segunda pregunta es sobre el expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo en presidencia del 2010 al 2018. La pregunta es, ¿qué sintió usted al saber que el país recibió el Premio Nobel de la Paz durante el mandato de Juan Manuel Santos? Bueno, yo la verdad la perspectiva que tengo en sí como de Juan Manuel Santos es como un presidente muy tranquilo, muy diplomático, y siento que eso también se tradujo como en el reconocimiento de este premio. Siento que fue un paso importante como después de toda esta tensión, digamos que del periodo anterior, de la pregunta que hablábamos. Entonces yo siento que mucha tranquilidad, pero también recuerdo, o sea, como mucha esperanza, pero también recuerdo que había como mucha polarización como por los procesos que se estaban adelantando.
La tercera pregunta es sobre Iván Duque, quien estuvo en presidencia desde el 2018 hasta el 2022. La pregunta es, Iván Duque, ¿qué políticas implementó o cómo manejó las migraciones por parte de los ciudadanos venezolanos al país? Bueno, digamos que teniendo en cuenta como toda la coyuntura de ese momento, hasta donde tengo entendido, fue una migración masiva y lo que el presidente de ese momento hizo, Iván Duque, fue como tratar de legalizarlos para pues tratar de integrar a estas personas, a esta población, al sector laboral del país y también como que tuvieran como más beneficios, creo que otorgándoles un tipo de permisos de residencia. Vale, y la última pregunta es sobre el actual presidente Gustavo Petro, quien está en presidencia desde el 2022. La pregunta es, de los objetivos principales que tenía Gustavo Petro, ¿cuál cree usted que sí ha logrado cumplir? Yo siento que ha sido un periodo bastante polémico también, pero siento que una de las propuestas que ha podido cumplir es el tema de la transición como energética. Siento que ha sido de las cosas en las que más se ha enfocado y también como en términos de educación. Es como lo que he escuchado. Entonces diría que la gratuidad en la educación universitaria y la transición energética han sido como las propuestas de las que tengo entendido son las más adelantadas. Listo, y eso fue toda la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, el día de hoy le vamos a hacer una entrevista a mi mamá. Bueno, la primera pregunta es sobre el expresidente Virgilio Barco Vargas, quien estuvo en presidencia del 1986 al 1990. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué impacto social tuvieron los asesinatos a personas con altos cargos durante el mandato de Virgilio Barco? Bueno, los impactos fue claramente para el pueblo porque quedó con una desesperanza de que ya no tenían opciones para que nos representara como pueblo, además el temor de todo lo que estaba pasando en ese momento en el país, la violencia, además que pues estaba ya el tema de la inseguridad y pues claramente el pueblo quedó completamente, por decir, huérfano porque ya no se tenían opciones que nos representara como tal. Bueno, la segunda pregunta es sobre el expresidente César Gaviria, quien estuvo en presidencia desde el 1990 al 1994. La pregunta es, ¿qué cambio cree usted que marcó al país tras la presidencia de César Gaviria? Bueno, uno de sus caballitos de batalla, por decirlo así, fue el Plan Nacional de Desarrollo y que este mismo se adoptó tanto a nivel departamental como municipal y regional, y fue bastante importante porque era como por decir, una ruta de trabajo que debían seguir los entes territoriales para poder avanzar a nivel social, económico, ambiental, programas y proyectos de gobierno que se bajaban desde el nivel nacional hasta el municipal, y pues esto hacía que se incrementara el crecimiento a nivel regional. Bueno, la tercera pregunta es sobre Ernesto Samper, quien estuvo en presidencia desde el 1994 al 1998. La pregunta es, ¿usted qué oportunidades cree que Colombia perdió gracias a la crisis política de Ernesto Samper? Bueno, sí, se perdieron oportunidades de inversión extranjera, tratados de libre comercio, crecimiento del desarrollo económico del país, debido a que se incrementó la violencia, se consolidaron grupos al margen de la ley, se encrudeció la delincuencia y pues aparte de eso pues también el incremento de la corrupción debido a los escándalos que se tuvieron en este gobierno. Bueno, la siguiente pregunta es acerca de Álvaro Uribe, quien estuvo en presidencia desde el 2002 al 2010. ¿Qué fue lo que más impactó a nivel social y económico del mandato de Álvaro Uribe? Uno de los puntos bastante relevantes en su gobierno fue el tema de la seguridad democrática de los colombianos, debido a que el mismo pueblo sentía esa seguridad para poder transitar por sus vías, no solamente para el turismo, sino para el comercio.
Y a raíz de esto, pues eso redundaba en el dinamismo de la economía, de los pueblos, de los dueños de empresas, de los micronegocios y demás, porque podían libremente y sin temor poder transportar la carga de alimentos, poder tener el libre comercio a nivel del interior del país. Entonces, pues esto hacía que la economía también fuera más dinámica y fuera muy circular, porque generaba una confianza debido a que se podía transitar libremente por las vías sin, con ese temor de que se tuvieran pescas milagrosas, bueno, y tantos de los temas que siempre nos han impactado tanto en el país. Y la última pregunta es acerca de nuestro actual presidente, Gustavo Petro, quien está en presidencia desde el año 2022. La pregunta es, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha presentado Gustavo Petro para poder lograr implementar sus reformas sociales? Los mayores desafíos, la oposición, la polarización del pueblo, la financiación de recursos, la obtención de los mismos para poder invertir en programas, proyectos, acuerdos, no solamente a nivel educativo, sino social, seguridad, la llamada paz total, y pues claramente para poder invertir en todos estos programas se necesitan recursos y pues el país tiene bastantes deudas, entonces eso ha sido un desafío bastante relevante, además de cumplirle al pueblo todo su plan de gobierno, las promesas desde campaña, pues todo esto ha redundado en todas esas inconvenientes o todos esos obstáculos que se ha tenido en el gobierno para poder dar cumplimiento a su plan de gobierno. Listo, y esa fue toda la entrevista. Muchas gracias. Gracias.